La familia siempre ha estado en el corazón de Dios. Es por eso que la historia del hombre comienza colocando Dios a la primera familia en el huerto del Edén, Adán y a Eva. De igual manera, la historia de la salvación comienza llamando Dios a una familia, a Abraham y a Sarai, que luego utiliza también una familia, a la familia de José y de María, para enviar y para que el Salvador viva dentro de esa familia. Es por eso que cuando Adán y Eva fueron creados para formar una familia, y Dios los unió en lazos matrimoniales. Aunque ambos, tanto el varón como la mujer, son iguales delante de Dios, pero cada uno de ellos cumple un rol específico dentro del matrimonio. Por el lado del esposo está llamado a amar a su esposa, a ser el líder en la casa, a ser la cabeza en el hogar, a proveer, a proteger. Y de igual manera la esposa está llamada a sujetarse al marido y de igual manera a respetarlo y tenerlo con gran honor dentro del matrimonio. Es por eso que todos estos roles que están establecidos en el Nuevo Testamento, hoy después de 2000 años siguen vigentes, y es más, necesitan ser aplicadas en cada matrimonio para que puedan tener un matrimonio feliz y duradero. Dios le bendiga, pastor. El día de hoy vamos a hablar sobre los roles conyugales en el matrimonio basado en el Nuevo Testamento. Vemos que Dios le asignó el liderazgo de su familia al esposo, y a la mujer le designó el de ser la ayuda idónea para el esposo. Y vemos el rol del esposo como primero es amar a su esposa y hacerle sentirse segura, protegida, poder darle una estabilidad emocional, no poder hacer que ella se sienta segura, como dice su palabra, así como Cristo amó a su iglesia, de esa misma manera pues el esposo debe amar a su esposa, ¿no? Desprenderse, poder aún si es necesario dar su propia vida, ¿no? Por ella, para que ella se pueda sentir segura, protegida, como dice la palabra en Efesios 5:28. También es proveedor de la familia. Él es el que va a sustentar su hogar, su familia, el que va a suplir, ¿no?, cualquier necesidad que ellas puedan tener y darle una estabilidad, una seguridad en su hogar. Y lo sustentamos en 1 Timoteo 5:8, ¿no?, donde nos dice que el que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y también vemos que es responsable de poder dirigir a su familia espiritualmente, de poder formar a su familia bajo principios y valores cristianos. Dice la palabra en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También vemos el rol de la esposa. Como primero vemos a la mujer que debe de ser la ayuda idónea, ¿no?, la que debe estar dispuesta a poder ayudar en todo a su esposo, de poder contribuir tanto en el trabajo del hogar como también en el ministerio, no estar presta a poder ayudarlo. Y lo dice en la palabra Génesis 2:18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, sino le haré su ayuda idónea. También vemos que la esposa debe de someterse, debe de honrar a su esposo, como dice la palabra en Efesios 5:22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y por último vemos que la esposa es la que cuida de su esposo, de sus hijos y de que su casa esté en orden, ¿no? La palabra de Dios dice en Proverbios 14:1: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Discusión de casos prácticos o ejemplos que muestren la aplicación o los desafíos de estos roles en el contexto actual. El rol del esposo, según el Nuevo Testamento, sigue siendo relevante en la actualidad, pero su aplicación enfrenta desafíos culturales, laborales y espirituales. A continuación vamos a citar algunos ejemplos donde vamos a ahondar un poco más acerca de ello. El primero es el liderazgo en armonía con el amor. El hermano Carlos ejerce un liderazgo espiritual basado en el amor y el respeto, lo que genera una relación equilibrada y saludable con Ana, su esposa. En este caso, se muestran los roles bíblicos y no resultan opresivos cuando se aplican con el ejemplo de Cristo como guía. El segundo caso tiene que ver con el desafío en hogares con doble jornada laboral. El hermano Jorge y la hermana Elena comparten la responsabilidad económica del hogar. Aunque Jorge es el principal proveedor,
aprende a equilibrar su rol bíblico ayudando también en las tareas del hogar. Esto refleja cómo el modelo bíblico se adapta a la realidad laboral moderna, si hay amor y si hay compromiso. En el tercer caso, vemos la ausencia del liderazgo espiritual. Pedro, aunque cubre las necesidades materiales, ha descuidado su responsabilidad espiritual, dejando esa carga completamente a su esposa. Esto genera frustración familiar y revela la importancia de que el esposo asuma su papel como líder espiritual del hogar. Y el último caso tenemos la crisis de identidad de rol por presión cultural. David experimenta inseguridad sobre su liderazgo debido a las ideas culturales que rechazan los roles tradicionales. Sin embargo, al profundizar nosotros en la Biblia, y también en este caso David, entiende que el liderazgo cristiano no es autoritarismo, sino es un servicio sacrificial, recuperando así su confianza como guía de su familia. Bien, vamos a mencionar las conclusiones de todo el ensayo. En equipo estamos llegando a que los principios del Nuevo Testamento sobre el papel del esposo no son reliquias, no son regalos del pasado, sino son verdades vivas que fortalecen los matrimonios actualmente. Cuando el hombre lidera con amor, sirve con humildad y guía espiritualmente a su familia, refleja el carácter de Cristo y transforma su hogar en un refugio de paz, confianza y propósito. En tiempos donde el ruido del mundo confunde los roles y prácticamente fragmenta las familias, el modelo bíblico ofrece dirección, estabilidad y esperanza. Integrar esos valores no solo fortalece la relación entre esposos, sino que también edifica a los hijos firmes y sociedades más justas. Es por ello que nosotros le hacemos la invitación urgente. Volvamos la mirada a las Escrituras, a la Biblia. Allí encontraremos no solo respuestas, sino también la clave para matrimonios sólidos y hogares donde Dios reine. En Cristo está el diseño perfecto y el poder para vivirlo. Dios les bendiga. La palabra de Dios nos da instrucciones y nos enseña cómo los padres deben llevar esas relaciones, especialmente nuestras comunicaciones dentro del hogar y también con los demás seres humanos mientras que transitamos afuera en la sociedad. No con palabras, aleluya, agresivas, no con palabra tosco, sino con respeto y consideración. Y nuestras expresiones no maltraten ni menosprecien a nadie, más sino con amor, con paciencia, con lo que va a decir con todos. De esa manera construimos primeramente un hogar sólido con los hijos, fundamentados en la enseñanza, en la práctica de una manera de fe en Cristo, que es realmente que necesitamos en estos tiempos, en las nuevas generaciones. Y en reflexión podemos darnos cuenta que poner en práctica estas instrucciones bíblicas hubiera más comprensión, unidad en cada hogar. Nos damos cuenta que para una buena comunicación debe estar basada lógicamente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que nos instruye cómo tenemos que instruir a nuestros hijos, a nuestra familia, donde Dios escogió para que la familia sea la base fundamental para instruir a nuestros hijos. Que Dios lo bendiga. Vemos que los valores se tienen que aplicar dentro de los hogares modernos, porque vemos que la escasez de que estas familias no tienen al Señor, pero qué importante es que cuando un hogar, unos padres se hagan estas dinámicas en los hogares, dándole y enseñándole la palabra de Dios, enseñándole quién fue nuestro Señor Jesucristo, enseñándole a fomentar el cariño, el afecto, el amor, la empatía y el valor que tiene cada miembro. Amén. Porque cada persona es importante dentro de un hogar, tanto como los padres, los hijos. Amén.
pero también los padres tienen una responsabilidad grande en los hijos de poder ayudarles en su crecimiento espiritual, en su crecimiento ahí antes de cenar, antes de dormir, siempre orar. Amén, leer la Biblia juntos los padres, para que así también ellos puedan desarrollar con el tiempo una persona adulta, para que sea de bendición en el hogar cada niño familiar. La Biblia dice que instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él.